Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía del secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández. Y fíjense ustedes las contradicciones, ¿no? La accesibilidad que hay, o el conocimiento, o la disponibilidad, como decía, que lo que necesitamos en la política son personas con disponibilidad y con ganas de hacer las cosas y de solucionar los problemas. Fíjense usted con el tema del tacógrafo, como en Europa ya están un poco más o menos entendiendo más el tema, incluso asumiendo, como usted decía, las propuestas de Canarias. Mientras aquí, esto de que nadie es profeta en su tierra, pues parece ser que en España no somos profetas. Sí, parece ser que es así, y al final, pues bueno, hay cosas que nos tienen que llover desde Europa, y lamentablemente es curioso porque además en Madrid tiene la tendencia de decir, no, esto no lo podemos arreglar porque es que Europa no quiere. Bueno, pues ahora resulta que Europa sí quiere, o al menos está dando pasitos donde el Ministerio de Transportes español no estaba dispuesto a darlo. Bueno, nosotros, como siempre, iniciamos todas las nuevas legislaturas con mucha esperanza y esperemos que quien salga, el que sea, sean los mismos o otros, pues muestren una sensibilidad un poco mayor de la que han tenido hasta ahora con Canarias y podamos avanzar en esta materia. Al final el equipamiento que se obligaba y al final se tuvo que rechazar o mantener ahí en el congelador, y hablamos del frío, de eso central para hacer la ITV a los vehículos de frío, ¿cómo está esa situación? ¿Hay inversores, no hay inversores? ¿No lo ven? De momento no ha aparecido nadie, es decir, el anterior gobierno de Canarias, el anterior consejero de Transportes, pues nos informó de que había algunas empresas peninsulares interesadas en montar una instalación de túnel de frío en las islas, pero no hemos visto ningún movimiento. Nosotros en la Federación tuvimos algún contacto con algún directivo de alguna empresa que nos llamó para pedir información y demás, pero no hemos vuelto a ver nada. La realidad es que de momento tenemos una orden ministerial que es exclusiva para Canarias, que nos permite seguir pasando las revisiones de los camiones sin necesidad de someterlos al túnel de frío, porque no hay, básicamente. Esa orden ministerial pues tiene una fecha de caducidad que finaliza en 2024, y si no apareciera ningún túnel de frío, pues bueno, nuevamente al nuevo Ministerio de Industria pues tendremos que demandarle que vuelva a prorrogar esa medida hasta que aparezca un túnel de frío en las islas. El coste no es atractivo. No, ni el coste ni el coste ni el volumen de actividad. Y luego una característica que tenemos, nuestro territorio está dividido en islas y por lo tanto es más complicado trasladar los vehículos, porque hay que montarlo en un barco, desplazarlo, etcétera, etcétera, y no es tan fácil como en las penínsulas, donde bueno, por carretera van, pasan la revisión y vuelven, etcétera, etcétera. Entonces, lo cierto es que las empresas... Es algo complejo, ¿eh? Claro, y además son empresas muy grandes, son como grandes corporaciones, de hecho algunas de los túneles de frío son propiedad de las mismas empresas que son dueñas de las ITV, por eso hablo de grandes corporaciones, y si no tienen muy claro el plan de negocio, pues no vienen a Canarias a invertir. Incluso tuvimos noticias de que algún grupo empresarial de Canarias estaba evaluando la posibilidad de meterse en ese negocio, pero de momento no tenemos noticias al respecto. ¿En qué va a afectar la zona de bajas emisiones al transporte? Bueno, las zonas de bajas emisiones viene obligada pues por normativa europea y estatal de España en materia de sostenibilidad y contaminación, control de contaminación, donde básicamente dice que las poblaciones de más de 50.000 habitantes están obligadas a determinar una zona de esa población que se llama zona de bajas emisiones, donde solo podrán entrar vehículos que contaminen poco. ¿Dónde está el problema? En qué zona se determina en lugares como Las Palmas de Gran Canaria, como Telde o San Bartolomé de Tirajana, no sé, sitios donde hay acumulación de personas que requieran este tipo de determinación de esta zona. De momento no hay ninguna, se supone que el plazo termina en este año 2023, donde esas corporaciones municipales tendrán que determinar cuál es su zona de bajas emisiones. Como digo, todavía no hay ninguna determinada. En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han adelantado que están pensando una zona del barrio de Arenales. En el caso de Telde no sabemos realmente
dónde se podría determinar esa zona de bajas emisiones. Y bueno, con las reuniones que hemos mantenido antes de las elecciones, ahora tendremos que volver a mantenerlas de nuevo, lo que hemos trasladado es la necesidad de que el transporte público de viajeros y mercancías pueda circular libremente. ¿Por qué? Porque en los vehículos de grandes dimensiones de momento no tenemos alternativa al motor de gasoil. Eso de la electricidad y tal, para nosotros de momento nos queda un poco lejano en el tiempo, por muchos motivos. Primero, porque los vehículos eléctricos que actualmente se venden no están adaptados para la orografía de Canarias, las cuestas y demás. Los vehículos esos todavía no funcionan muy bien. Segundo, no existe infraestructura de recarga para camiones y guaguas. No estoy hablando del cablito de un coche pequeño, hace falta una infraestructura muy grande. Y en tercer lugar, porque la autonomía de estas guaguas y camiones de momento sigue siendo pequeña y por lo tanto no se adapta a nuestras necesidades. Y por lo tanto lo que hemos pedido a los ayuntamientos, insisto, a las corporaciones anteriores, es que nos eximan o que nos dejen circular por las zonas de bajas emisiones como una excepción. De momento de palabra nos han dicho que sí, que entienden que el transporte público pues tiene que pasar y la distribución de mercancías pues también debería pasar. Ahora lo que tendrán los ayuntamientos que definir es quién no pasa, porque claro, en una zona de bajas emisiones, si los camiones pasan, las guaguas pasan, los vecinos que viven allí entendemos que tendrán que poder salir y entrar con el vehículo que tengan. Realmente quien no va a pasar serán los que vayan de paso y habrá que circular con la pegatinita esta de clasificación del vehículo medioambiental y tratar de cumplir eso. Pero vuelvo a insistir que es un tema que está abierto en el debate y que probablemente tengamos que empezar otra vez desde cero a debatir con los ayuntamientos. Pero es un tema que no es de importancia menor, porque serán zonas de las ciudades de más de 50.000 habitantes que quedarán restringidas para quien no tenga un vehículo de última generación. Pues vamos a ver cómo se hace en esa zona, ¿eh? Sí. Los propios residentes. Sí, claro, nosotros queremos pensar que los transportistas profesionales tendrán que pasar, porque de otras todas... Si no, imagínense los vecinos y vecinas que tengan que comprar sus coches eléctricos. No, eso es imposible. Eso es imposible, primero porque la economía de las personas no lo permite, porque la infraestructura de las viviendas y de las ciudades tampoco lo permite, y porque los cambios no pueden ser de la noche a la mañana. Y luego por otra cuestión, la propia Unión Europea, que era inflexible en las fechas de 2040, a partir del año en el que ya no podrían circular ni venderse vehículos de combustión, ha dado marcha atrás y ha dicho que como no hay capacidad de construir vehículos eléctricos, dado que lo que se vendía de bonanza del vehículo eléctrico no es tal en cuanto a autonomía, en cuanto a costes, etcétera, que van a tener que dar flexibilidad en dar más plazo porque esto no va tan rápido como se esperaba. Entonces, bueno, a ver, a todos nos preocupa el medio ambiente, eso es cierto, pero habrá que adoptar las medidas de una manera pausada y razonable. Efectivamente, las leyes se puede escribir fácil, pero hay que cumplirlas, y para cumplirlas hay que tener elementos y facilitarle al ciudadano el poder acceder a esos elementos. Efectivamente. Y esas son las complicidades que hay. Habrá que potenciar el transporte público de viajeros en esas zonas para que la gente que no puede ir en coche privado pues tenga mayor facilidad de comunicación, porque lo que no se pueden hacer es cortar todos los medios de transporte y que luego nadie pueda moverse. Sin causa y montar, ¿eh? Efectivamente. Con estas medidas, la verdad que a veces nos quedamos en fuera de juego. Exactamente. Oiga, el tema VTC. Bueno, las limusinas, las VTC, en el último mes y medio, pues está suponiendo un motivo de revolución en Canarias y en el resto de España, porque estaban contingentadas, es decir, no podía existir más de una limusina por cada 30 taxis. Surgió una sentencia del Tribunal de Justicia Europea donde puso en entredicho esta serie de medidas. Eso dio lugar a que, entre otras cuestiones, en la isla de Tenerife haya entrado Uber con 30 vehículos a operar, lo cual ya ha roto esa proporción de una limusina por cada 30 taxis. El gobierno de España, en el tiempo de descuento, sacó un real decreto, como digo, en el último minuto, tratando de reforzar la normativa que regula las VTC, las limusinas en España, pero de una manera un poco endeble a nuestro juicio, que lo que está propiciando es
que las empresas que quieren montar grandes corporaciones de limusinas VTC, de estilo de Uber, de Cabify, de este tipo de empresas, pues no hayan perdido las esperanzas, sigan pidiendo licencias de VTC, incluido en Canarias, con la expectativa de que la vía de los tribunales las puedan ganar. De hecho, pongo un ejemplo, en la isla de Tenerife, la última vez que pregunté datos, había unas 2.400 solicitudes de licencias para limusinas VTC. En Gran Canaria había 2.850, insisto que no son los últimos datos de hoy, son de unas semanas atrás, ahora es posible que haya mucho más. Todas esas licencias, o el 99%, están solicitadas por grandes corporaciones de servicios VTC y muy poquito por empresas canarias. Hay que tener en cuenta que las empresas de limusinas canarias se vienen dedicando y siguen dedicándose al negocio clásico de la limusina, que es un servicio de más lujo, pues para bodas, para clientes especiales de aeropuerto y tal, pero el negocio de VTC de las empresas Uber, Cabify, Promovar o Move es otra historia, es una aplicación móvil donde prácticamente se comercializan en otra dinámica. Y bueno, si eso llegara a entrar en Canarias, pues sería una nueva opción de movilidad para las personas, pero ciertamente podría causar perjuicios no deseables para sectores como el taxi o como los microbuses discrecionales. Entonces es uno de los temas que tenemos que tratar pausadamente y con mucha profundidad con el nuevo gobierno de Canarias para reforzar, porque a nuestro juicio hace falta reforzar las condiciones de explotación de esos servicios en nuestra comunidad autónoma en las leyes canarias. Estaba habiendo en este caso una problemática con AENA, la operación de operativas de VTC con AENA. Sí, bueno, AENA a nivel nacional, no solo en Canarias, a nivel nacional, pues parece ser que ha tomado la determinación de empezar a poner barreras de acceso a las zonas de espera de vehículos en los aeropuertos, y la primera decisión que ha tomado es que las limusinas VTC tengan que entrar para esperar a un parking de pago. Sí, los taxis tienen su zona para esperar libre, las guaguas tienen lo mismo, pero las VTC no. Y lo preocupante es que de palabra, y esto no lo tengo todavía confirmado del todo con AENA, pero de palabra nos han adelantado que la intención es ir extendiendo las zonas de espera de pago para el resto de medidas del transporte. Entonces, bueno, nosotros contra eso vamos a batallar de todas, porque si tenemos que pagar un parking por hora para esperar con vehículos a los clientes en unos vuelos, que sobre todo los vuelos charter de turismo en Canarias, raro es el que llega en hora, pues tendremos ahí un sobrecoste añadido, además de imposible cálculo, con lo cual no entendemos que una infraestructura aeroportuaria en una región ultraperiférica como Canarias, donde no hay otra opción de movilidad para las personas, pues ahora aparezca un ente estatal a recaudar dinero de un tiempo de espera, y esperemos poder arreglarlo. Pero lo cierto es que a nivel nacional ya hay muchas zonas donde se está pagando, por ejemplo en la isla de Tenerife ya se está pagando con las barreras, en Málaga, en Alicante, hemos tenido reuniones con esas federaciones y es un problema que nos está preocupando muchísimo, que esperamos poder aclararlo, porque si no, pues bueno, se va a suponer en una recaudación añadida al sector del transporte, insisto, por estar esperando por unos clientes a los que supuestamente tenemos que prestar un servicio. O vamos a ver los clientes esperando que venga el transporte. Pero eso no es deseable. Es que llega a tomarse esas medidas. Nos parece lamentable que un aeropuerto como el Tenerife Sur, el Reina Sofía, los clientes que vienen de Alemania o de Gran Bretaña o de cualquier país europeo tengan que estar esperando 1 hora y 20, 1 hora y media por un taxi o por un microbús. Es decir, hay que facilitar que la gente llegue y sea atendida. Pero bueno, que sea atendida en condiciones razonables, no en que venga ahora un ente estatal pues a recaudar por tener zonas de espera. Nosotros eso desde luego no lo entendemos ni lo compartimos. Pues, las medidas que se adoptan, ¿no? Se adoptan en necesidades, ¿no? Porque la necesidad del transporte, y sobre todo para aquellos que nos visitan, que es nuestro motor económico, pues le ponemos barreras. ¿Y dónde presionamos? A aquellos que están viviendo y con esos viajes, pues escapando. Efectivamente. Escapando, porque cuando le toca al aeropuerto es cuando puede hacer alguna perrilla, como se suele decir, ¿no? No, además que el aeropuerto, a ver, el turismo es un motor económico en Canarias. Esencial. Y el aeropuerto es, vamos,
el motor del turismo, con lo cual creemos que ahí pues tendrán que tomar una determinación al menos diferente. Nosotros vamos a tratar de defender. Es que no lo entendemos, debe poner más facilidades y decir vamos a desentar o vamos a poner una zona para aparcamiento para que estos vehículos estén ahí estacionados para que pueda, porque nadie quiere estar parado en un aeropuerto con los brazos cruzados esperando que venga el vuelo, es que a nadie se le pasa por la cabeza. Efectivamente. Así de claro. Claro, entonces, bueno, actualmente hay zonas, lo único que las quieren convertir en zonas de pago. Entonces, bueno, ahí pues tendremos un bonito pleito, como se suele decir. Hay algo don José Ángel, que nos preocupa y lo estamos viviendo. Y lamentablemente lo sufren los conductores y conductoras del transporte. Son tanto agresiones verbales como agresiones físicas. Sí, eso para nosotros es una gran preocupación porque, a ver, el transporte público afortunadamente es un transporte seguro y donde la gente puede ir con absoluta tranquilidad, pero de vez en cuando surgen episodios donde quien paga las consecuencias es el personal de conducción. Recientemente ha habido algunos episodios donde han sido agredidos los conductores. Entonces, bueno, lo que no es razonable es que tengamos que estar poniendo ahora un cuerpo de seguridad a bordo de cada guagua, porque eso es inviable. Nosotros queremos hacer un llamamiento a la población en el sentido de que los conductores están realizando su trabajo, velan por la paz a bordo de todos los usuarios del vehículo y cuando dan alguna instrucción, como puede ser de que no se puede fumar a bordo, como puede ser de que hay que ceder los asientos a las personas mayores, a las embarazadas o a los pasajeros que tengan una prioridad establecida, pues no tendría ni que decirlo el conductor. Lo razonable, y en tiempos pasados no había que decirle nada a nadie, la gente se levantaba y de hecho hoy en día la mayor parte de los usuarios siguen cediendo el asiento, pero a veces el conductor pues tiene que marcar las normas. Lo que no es razonable es que se agreda a un conductor por marcar cuáles son las reglas de juego a bordo de un vehículo. Entonces, bueno, las administraciones públicas están tratando de reforzar los medios de seguridad de los sistemas de transporte, pero bueno, queremos hacer un llamamiento a la población en general de que cuando los conductores marcan unas pautas al usuario, este tiene que cumplirlas por el bien de todos. Un transporte colectivo, como digo, es seguro. Podemos estar orgullosos de que el transporte en Gran Canaria, tanto el urbano como el interurbano, es un transporte de muchísima calidad. Aquí nos quejamos y de verdad que las empresas siempre están mirando en cómo mejorar hacia el futuro. Es decir, no es que estén autocomplacientes, siempre están mirando cómo mejorar. Pero si comparamos el transporte público que tenemos en la isla con el de otros territorios, tenemos un transporte público muy bueno, lo que es necesario que todos cumplamos las normas. Los conductores, además, cada día las empresas están haciendo un esfuerzo mayor por darles formación y se les está dando formación en atención al usuario, se les está dando formación no solo en materia de transporte, sino en cómo afrontar estas situaciones de estrés para calmar a la población. Pero bueno, hay algunos personajes que entienden que cuando el conductor no les entra al trapo de la violencia, sino que lo que trata es de imponer la norma, pero con el diálogo, con la palabra, se creen en el derecho, pues como el otro día, de darle un tortazo a un conductor de guagua o de tirarle los martillos de seguridad a la cabeza, con lo cual además están no solo agrediendo al conductor, sino no son conscientes que los martillos son un elemento de seguridad para el caso en el que el vehículo tenga un siniestro, los pasajeros pueden romper los cristales y ser evacuados. Entonces no se puede jugar con los martillos. Los martillos son necesarios, es como los extintores. Ojalá nunca tengamos que usarlo para el momento oportuno de un siniestro. Entonces, bueno, todo esto, insisto, hay que evitarlo. Nosotros vamos a solicitar al Gobierno de Canarias que en la legislación de transporte se refuerce el valor de los conductores y se endurezcan las penas y las sanciones de estas personas, porque hasta ahora las personas que agreden a un conductor, pues bueno, si se les coge, se le lleva a la policía y se le aplica el código penal y ya está. Pero nosotros creemos que además de esas responsabilidades, la legislación de transporte tiene que tener otras añadidas. Sí. Porque además los conductores están velando por la seguridad de todos los pasajeros
y en muchos están prestando un servicio público. Es un servicio público y por lo tanto como servicio público esencial. Deben ser protegidos para que tengan un mayor respeto. Servicio público y esencial. Y desde luego agradecer muchas veces a los clientes que cuando se dan estas circunstancias pues graban a los malhechores, y la policía y las propias empresas, gracias a esas grabaciones, pueden denunciar directamente a quienes han agredido a los conductores. Pero bueno, esto hay que evitarlo, y además se da también una mala imagen al turismo, porque un turista que coge una guagua y de repente una circunstancia como esta se lleva un mal trago. Entonces, bueno, ahí tenemos que tratar de reconducir las circunstancias, teniendo claro, como digo, que afortunadamente el transporte es seguro, que nuestra población puede ir, la juventud puede ir con total seguridad y tranquilidad, pero bueno, a veces tenemos algún garbanzo negro que... Efectivamente, que daña la inmensa mayoría. Sí. Porque si de algo podemos presumir y es palpable, los usuarios del transporte público conlleva, fíjese por dónde, a lo que lleva, y los que son usuarios habituales, llega un momento que con los propios conductores de las propias rutas se crea un vínculo casi familiar, sí, que incluso el propio conductor, ese día que recoge a esa hora determinada a ese pasajero, el día que no lo ve, pues se pone a mirar hasta por el espejo retrovisor, a veces viene retrasado y esperando, porque sabe que va a ceder a su puesto de trabajo. Así es. Los conductores tienen una labor social importante porque conocen a la gente, además palpan las necesidades de la ciudadanía mejor que nadie. Es decir, realmente los conductores son una sensibilidad muy... la verdad es que hay que quitarse el sombrero. Y una fuente de información del transporte, incluso sociológica, que si alguna administración quisiera sacarle jugo, podría sacar muchísima información, porque los conductores además piensan mucho y están constantemente entre ellos pues debatiendo de cómo se podrían mejorar muchísimas cuestiones. Y psicológicamente la verdad es que son fabulosos, porque son ese trato humano que tiene con muchas personas, incluso se llega hasta hacer el papel de psicólogo con los propios pasajeros. Sí, claro. Pasajeros usuales del transporte. Es que entra mucha variedad de perfil psicológico en los usuarios, y los conductores y conductoras pues tienen en cuestión de segundos que hacerle el chequeo a cada uno de ellos para saber cómo los va tratando. Incluso le dice, pero es que no te di ayer o no, es que me fui a hacer una prueba en el hospital, y al día siguiente, ¿qué te han dicho de la prueba? Es que se crea ese vínculo tan especial, tan familiar, que la verdad es que hay que quitarse el sombrero. Como... Sí, de hecho, en alguna ocasión las empresas han planteado la posibilidad de poner mamparas cerradas por la seguridad, y los conductores han dicho, dicen, es que perdemos el contacto directo con los usuarios, a pesar de que en alguna ocasión esto les supone estar quizás menos protegidos, pero bueno, ahí está ese sentimiento de conexión que hay con la población de los conductores. También es verdad que los conductores de nuestras empresas son todos de la tierra, con lo cual, pues bueno... Sí, pero con el turismo, ese transporte que se está cada vez usando más, y sobre todo por nuestros turistas, significa algo. Sí. El turista se está identificando con el transporte público cuando llega, por ejemplo, aquí a Gran Canaria, que lo utiliza incluso para desplazarse desde el aeropuerto al hotel donde van. Es que cada vez más las nuevas generaciones, e incluso las generaciones anteriores, le están perdiendo el miedo a las nuevas tecnologías, y la gente ya no va a una agencia de viajes como antes a contratar un paquete completo de visita a Gran Canaria. Contratan el vuelo que mejor les conviene, contratan luego el apartamento, el hotel, y miran en internet a ver si hay transporte público con el que desplazarse, y si lo ven y ven que tiene su información, su horario y demás, pues automáticamente acuden a él. Por eso vemos, ¿no?, incluso lo que llamamos la guagua repleta de turistas. Sí, así es, afortunadamente. Y eso es seña de que el transporte público es cada vez más usado por los usuarios. Por eso decía que es importante que tengamos un transporte público económico y accesible, porque además eso también colabora pues al control de las medidas anticontaminación. Mientras más personas encuentren
un transporte público pues de calidad, con frecuencias adecuadas y con unos itinerarios que se amolden a sus necesidades, más fácil es convencerles de que utilicen un poco menos el vehículo privado. Efectivamente. Don José Ángel, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarnos un poco más ese trabajo que se está haciendo de un servicio esencial y primordial para el día a día de todos los ciudadanos, que es el transporte. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por darnos la oportunidad de explicarlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández. Y es un servicio, y lo vuelvo y repito, esencial. Incluso se decretaba en estados de alarma, incluso por parte del gobierno. Se retiraba incluso hasta el tacógrafo. Y se decía, señores, aquí barra libre, salgan a surtir todos los centros de alimentación, que ese transporte sea fluido, que sea esencial, porque no podemos faltar ese abastecimiento. Y de ahí es lo que tenemos y lo que percibimos de parte de la sociedad, ese sacrificio que tienen estos profesionales, hombres y mujeres que están al volante. Son ellos los que nos dan la vida y nos mueve la economía en este país, y especialmente en estas islas. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la mejor compañía, por supuesto, la programación de